Hola, buenas tardes. Antes de iniciar la charla, me presento. Soy Julio Efraín Hurtado, soy alumno de la maestría en Ciencias del Deporte y en esta ocasión pues me toca hablar en relación a la asignatura Bioadaptación en el Deporte con el docente, el doctor Rodrigo Merlo. Antes de comenzar, quiero mencionar algunas palabras clave pues, que nos van a servir para un mejor entendimiento de la charla y para que la plática sea más fluida y con una mejor comprensión. Asimismo, dentro del archivo general digamos, dentro de la carpeta general de archivos, vamos a encontrar un glosario que nos va a ayudar a una comprensión todavía más amplia del tema. Y pues bueno, comento las palabras clave, que son fenotipo, que es el conjunto de caracteres visibles como lo de un individuo, como lo pueden ser el color de los ojos, el color de la piel, el grupo sanguíneo, la altura, entre otros, todos ellos como resultado de la interacción del genotipo y el medio. Termogénesis es la capacidad del organismo de generar calor debido a las reacciones metabólicas. BDNF son siglas en inglés que finalmente nos refieren a un factor neurotrófico derivado del cerebro y que resultan en una proteína que actúa como factor de crecimiento neuronal. Tenemos también al tejido adiposo blanco o WAT, por siglas en inglés, que son White Adipose Tissue, que es un tejido adiposo presente en mamíferos, al igual que el tejido adiposo marrón o VAT, que es, por sus siglas en inglés, es Brown Adipose Tissue. De aquí en adelante, pues solo los mencionaré como WAT o como VAT, WAT para el tejido blanco y VAT para el tejido café, marrón o pardo. Muy bien. Hasta aquí, bueno, quiero mencionar que el presente trabajo pues nace de la interacción con el artículo titulado Interruptor fenotípico de grasa blanca a marrón inducido por activación genética y ambiental de un eje hipotálamo adipocito. Esta es una investigación que se hizo en los Estados Unidos con ratones, con el objetivo pues, de encontrar alternativas terapéuticas para el tratamiento de la obesidad. En este sentido, nosotros podemos darnos cuenta que la obesidad se ha convertido en un problema muy grande a nivel mundial y prácticamente se ha convertido en una epidemia. Desde este punto de vista, tenemos que la obesidad pues, es el resultado del consumo excesivo de energía crónica sobre el gasto de energía y está controlada por interacciones variables y complicadas entre antecedentes genéticos, factores ambientales, factores de comportamiento y estado socioeconómico. Muy bien, en este momento pues quiero hacer una diferenciación, quiero hablar de los dos tipos de tejido adiposo que encontramos en mamíferos, que estos son pues el BAT y el WAT. Como les mencionaba, el BAT que es el tejido adiposo marrón y el WAT que es el tejido adiposo blanco. Y bueno, nosotros sabemos o a través de la lectura del texto que hemos estado pues manejando, encontramos que el BAT y el WAT son diferentes a nivel funcional, a nivel morfológico y a nivel molecular, donde el BAT es vital para la regulación de la temperatura corporal, el control del peso corporal y en los últimos años el tejido adiposo marrón se ha convertido en un objetivo potencial de manipulación farmacológica y genética porque existe evidencia de que los humanos adultos conservan depósitos de BAT metabólicamente activos que pueden inducirse en respuesta al frío, a la activación del sistema nervioso simpático. Y pues bien, por otro lado tenemos al tejido adiposo blanco o WAT, que en el pasado pues se consideraba un órgano simple, un órgano pasivo, con funciones simples y que únicamente acumulaba energía en exceso como triglicéridos, cuyo término pues ya quedó desfasado y hoy en día se conoce como triacilgliceroles. Y bueno, se ha demostrado que el WAT es un órgano versátil y más complejo de lo que se pensaba, altamente adaptable a los estímulos externos y de ahí el interés por el estudio de las células marrón tipo adiposo que se encuentran en WAT de roedores y humanos. Estas células marrones con una morfología específica se denominan células de color marrón en blanco, bright,
células beige o adipocitos marrones adaptativos o de reclutamiento. De esta forma, según el texto, podemos observar que con el desarrollo de estas células termogénicas competentes en WAT, se mejora enormemente en respuesta a la exposición crónica al frío o a la estimulación adrenérgica beta prolongada y a la aparición de estas células, y la aparición de estas células se asocia con la resistencia a la obesidad y a las enfermedades metabólicas. Bien, por otro lado, como referencia quiero comentarles que esta investigación, como ya lo mencioné anteriormente, se realizó en los Estados Unidos aproximadamente alrededor del año 2010 y se efectuó principalmente con ratones de tipo C57BL6, el cual es un ratón de laboratorio, usualmente de la especie Mus musculus, que se utiliza para la investigación científica. En pocas palabras y en resumen, quiero comentarles que la investigación que se llevó a cabo se hizo tomando diferentes grupos de control con estos ratones. A un grupo se le estableció en una vivienda estándar, a otro grupo se le estableció en una vivienda que se le denominó entorno enriquecido, con ruedas de carrera, digamos un ambiente social más complejo. Entre otras cosas que se le suministraron. Asimismo, se agruparon otros grupos, valga la redundancia, de control, que mencionaré más adelante. Y al final de cuentas, podemos decir, como resultado de la investigación, que vivir en un ambiente enriquecido, con estimulación física y social compleja, conduce a una mejor salud cognitiva y metabólica. En la grasa blanca, el enriquecimiento, es decir, el entorno enriquecido, indujo a la regulación al alza del gen de la grasa marrón, el gen determinante PRDM16, los marcadores específicos de la grasa parda y los genes implicados en la termogénesis y la señalización beta adrenérgica. Situación, entre otras cosas, que sugieren un mecanismo mediante el cual la inducción de la expresión hipotalámica del BDNF, el neurotransmisor, en respuesta a estímulos ambientales, conduce a una modulación simpática selectiva de la grasa blanca para inducir el pardeamiento y una mayor disipación de energía, lo que reduce el peso corporal y el tejido adiposo. Es decir, en palabras más simples, pues podemos observar que aparentemente el tejido adiposo marrón, en contraste con el tejido adiposo blanco, pues nos ofrece una mayor resistencia a la obesidad, lo que es pues muy beneficioso para el ser humano. Muy bien. En este momento llegamos al punto de los resultados obtenidos en la investigación. Entre otros, esta investigación nos dice que el entorno enriquecido disminuye la adiposidad. Ratones C57BL6, que fueron los que ya hemos mencionado, fueron asignados aleatoriamente para vivir en distintos tipos de vivienda. Existió una vivienda control, que es una vivienda estándar, y también una vivienda con entorno enriquecido, con espacio más grande, ruedas de carrera y juguetes y laberintos regularmente cambiados bajo una temperatura ambiente de 22 grados centígrados. Tanto los animales de control como los de entorno enriquecido tenían libre acceso a dieta de comida normal y agua. Después de 4 semanas de entorno enriquecido, los ratones tenían pesos corporales ligeramente más bajos que los ratones de control y una marcada reducción en la masa de Watt. Por otro lado, dado que el ejercicio físico disminuye la grasa corporal, se sometió a otro grupo de ratones a carreras voluntarias de rueda durante 4 semanas. Correr disminuyó el peso corporal de manera similar a los ratones de entorno enriquecido. Sin embargo, la reducción en Watt en los corredores fue significativamente menor que la observada con los ratones de entorno enriquecido. La distancia total viajada por los ratones de entorno enriquecido fue de 0.86 kilómetros por día más que los ratones de control, pero aproximadamente 66% menos que la distancia promedio de recorrido del ratón corredor, que fue de 2 kilómetros por día, indicando que la reducción adicional de adiposidad no se debió a una mayor actividad motora general en el entorno enriquecido. Por otro lado, los ratones de entorno enriquecido, al ser eliminados de su entorno complejo, mostraron una actividad física significativamente más baja en las cámaras metabólicas.
De esta misma forma se realizaron otra serie de mediciones metabólicas que no voy a precisar en este momento, pero lo que sí voy a comentarles es que con el fin de investigar los mecanismos potenciales que diferencian a los ratones de entorno enriquecido y los fenotipos inducidos por la carrera, los investigadores perfilaron la expresión génica en el hipotálamo. Recordemos que la expresión génica es el proceso por medio del cual todos los microorganismos procariontas y células eucariontas transforman la información codificada por los ácidos nucleicos en las proteínas necesarias para su desarrollo, funcionamiento y reproducción con otros organismos. La expresión génica es clave para la creación de un fenotipo. Una de las regiones cerebrales involucradas en la homeostasis energética. Recordemos que la homeostasis energética describe la capacidad de todos los seres vivos para aumentar la estabilidad de las funciones internas. Estos factores incluyen la temperatura interna, el pH, la tasa metabólica y la energía gastada en comparación con la energía consumida. Bien, entonces, el correr condujo a la inducción de la hormona liberadora de corticotrofina, acompañada por la regulación negativa significativa de sus dos receptores, CRHR1 y CRHR2. Recordemos que la corticotrofina es una hormona elaborada por la hipófisis y actúa sobre la parte exterior de la glándula suprarrenal para controlarla cuando liberan las hormonas corticosteroides. El cuerpo elabora más corticotropina durante momentos de tensión. Bien, continuamos. El entorno enriquecido mostró una tendencia a la regulación positiva de la hormona liberadora de tirotropina, en contraste con la tendencia a la regulación negativa en los ratones de ejecución. Recordemos que la tirotropina es un tripéptido, es una hormona peptídica producida en el área hipotalámica anterior, en el núcleo paraventricular, y también puede ser encontrada en la hipófisis anterior, en otras zonas del cerebro, la médula espinal y en el aparato gastrointestinal. Lo mencionado anteriormente sugiere que el entorno enriquecido y la disminución de la adiposidad se dan a través de distintos mecanismos. Bien, las hormonas tiroideas aumentan el gasto de energía a través de un proceso denominado termogénesis tiroidea, y hallazgos recientes sugieren que las hormonas tiroideas afectan al hipotálamo y posteriormente activan la BAT. Recordemos que es el tejido adiposo marrón, lo que lleva a un mayor gasto de energía. Muy bien. Por otro lado, otro de los resultados obtenidos en la presente investigación nos dice que el entorno enriquecido induce el fenotipo molecular de la grasa parda en WAT. Bien, entonces tenemos que BAT y WAT realizan funciones opuestas, con WAT acumulando energía excedente mientras que BAT la disipa en forma de calor. En esta investigación se examinó el impacto del entorno enriquecido en los perfiles de expresión génica BAT y WAT mediante RT-PCR cuantitativa. Hay que mencionar que la RT-PCR cuantitativa es la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa, del inglés Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction. También reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa. Es una variante de la PCR, una técnica de laboratorio comúnmente usada en biología molecular para generar una gran cantidad de copias de ADN, proceso llamado amplificación. Todo esto después de 4 semanas de entorno enriquecido se observaron cambios de expresión génica limitada en BAT, con 6 de los 19 genes perfilados que muestran un cambio significativo. Por el contrario, RWAT fue mucho más sensible al entorno enriquecido, con 15 de los 19 genes perfilados que muestran la expresión alterada. PRDM16, PR, el dominio que contiene 16, que se ha identificado como un interruptor genético que determina la formación y la función de los adipocitos marrones. Se regula significativamente positivamente por 2.8 más menos 0.8 veces en RWAT. La inducción de PRDM16 fue acompañada por la robusta inducción de una firma molecular BAT, incluyendo SIDEA, incluyendo ELOVL3, incluyendo UCP1 y PPARGC1A, todos los cuales son marcadores selectivos de BAT
y regulados positivamente por PRDM16. Recordemos que PRDM16 actúa como un corregulador de transcripción que controla el desarrollo de adipocitos marrones en el tejido adiposo marrón. Anteriormente se creía que este corregulador estaba presente solo en el tejido adiposo marrón, pero estudios más recientes han demostrado que el PRDM16 también se expresa en el tejido adiposo blanco subcutáneo. Muy bien, hasta aquí esperemos que todo haya quedado claro. Aquí viene un punto muy, muy importante. Según el artículo se dice que se ha demostrado que PGC1A cambia las células de almacenamiento de energía al fenotipo de gasto energético al inducir la biogénesis mitocondrial y los genes implicados en la termogénesis. Hay que decir que PGC1-alfa, el coactivador gamma 1 del receptor activado por el proliferador de peroxisomas, es una proteína que en los humanos está codificada por el gen PPARGC1A, que también se conoce como región acelerada humana 20. Por lo tanto, puede haber jugado un papel clave en la diferenciación de los humanos de los simios. PGC1-alfa es el principal regulador de la biogénesis mitocondrial. Muy bien. Otro de los resultados que se obtuvieron en esta investigación es que el entorno enriquecido inhibe la obesidad inducida por la dieta. Entonces, tenemos que el entorno enriquecido indujo una firma molecular de apareamiento en la grasa blanca en base a la interacción de un individuo con su entorno de una manera compleja. Para probar esta hipótesis, se investigó si esta transformación podría ayudar a los animales a resistir la obesidad inducida por la dieta. La dieta fue cambiada por una dieta alta en grasas, inmediatamente después de que los ratones fueron asignados aleatoriamente para vivir en entorno enriquecido o vivienda de control. Después de 4 semanas de alimentación alta en grasa, los ratones de entorno enriquecido ganaron menos peso y permanecieron delgados con almohadillas de grasa significativamente más pequeñas. La temperatura corporal de los ratones en entorno enriquecido aumentó, lo que sugiere que un gasto de energía elevado se llevó a cabo, mas no la supresión del apetito, y esto se considera que condujo a la resistencia a la obesidad. Muy bien. Por otra parte, uno más de los resultados arrojados por esta investigación nos dice que el entorno enriquecido a largo plazo conduce a un pardeamiento en Watt más fuerte. Entonces, el entorno enriquecido de 4 semanas fue suficiente para inducir pardeamiento en Watt y resistencia a la obesidad inducida por la dieta. Luego se investigó el efecto a largo plazo del entorno enriquecido durante 3 meses. En ratones de entorno enriquecido, los cambios macroscópicos claros en las almohadillas de grasa eran visibles para el ojo, y con Watt volviéndose marrón y BAT incluso más oscura. Muy bien, uno más de los resultados es que el entorno enriquecido mejora la respuesta Watt a la estimulación simpática. Bien, la actividad termogénica de BAT depende de la estimulación simpática, y la estimulación del sistema nervioso central es esencial para inducir células parecidas a la grasa marrón en los depósitos Watt. La MTD está profusamente invadida por terminales nerviosos simpáticos con norepinefrina. Watt también está inervado, aunque en menor grado. Recordemos que la norepinefrina es una catecolamina con múltiples funciones fisiológicas y homeostáticas que puede actuar como hormona y como neurotransmisor. Muy bien. En ratones alimentados con un ENT, el entorno enriquecido condujo a un aumento aproximado de 2 veces de norepinefrina en Watt, mientras que no se observó un aumento significativo en suero, músculo o BAT. Dado el hecho de que el entorno enriquecido condujo a una marcada reducción de la adiposidad, intentamos investigar si esta reducción influiría en la respuesta de los animales al frío. Ratones de 3 meses de entorno enriquecido o vivienda de control fueron aleatorizados para mantenerse a 4 grados centígrados o a 22 grados centígrados. 3 horas de exposición al frío agudo, los ratones en entorno enriquecido mantuvieron una temperatura corporal similar a la de los ratones de control. Examinamos la expresión de genes implicados en la termogénesis y se sabe que se activan en respuesta al frío tanto en BAT como en Watt. Tanto los niveles de expresión de DIO2 como de PPARGC1A fueron mayores en ratones BAT
de entorno enriquecido que en ratones de control a 22 grados centígrados, y su expresión fue regulada positivamente después de la exposición al frío. Y muy bien, finalmente, el último de los resultados expresados en este artículo se denomina eje hipotálamo adipocito media watt induciendo pardeamiento. Entonces, así tenemos que el efecto anticanceroso está mediado por el factor BDNF mediante la activación del eje hipotalámico simpático neural adipocito. Otro de los puntos importantes es que este factor neurotrófico ha sido identificado recientemente como un elemento clave en la homeostasis energética. Estudios previos han demostrado que la transferencia génica hipotalámica de este factor neurotrófico conduce a una marcada pérdida de peso y al alivio de la obesidad y la diabetes. Bien, por otra parte, la sobreexpresión de este factor neurotrófico condujo a una marcada pérdida de peso y agotamiento de grasas, que reprodujeron el impacto del entorno enriquecido en ratones con obesidad inducida por la dieta, pero en mayor grado. Y finalmente, de acuerdo con el aumento marcado de proteínas implicadas en la termogénesis y la función mitocondrial. Finalmente, para concluir la presente presentación, es muy importante mencionar los siguientes puntos a manera de conclusión. El primero nos dice que el desarrollo de la obesidad está influenciado por el equilibrio entre BAT y WAT. Y según los informes, la propensión a la obesidad en la mayoría de los modelos de roedores se correlacionan con una menor actividad BAT, mientras que la resistencia a la obesidad se correlaciona con una mayor función BAT o la aparición de células marrones adipocitas o expresión génica en WAT. Como segundo punto, tenemos que estudios recientes demuestran que los humanos adultos tienen BAT metabólicamente activa, que puede activarse en respuesta a la temperatura fría con la presencia de BAT correlativamente inversa a la grasa corporal. El tercer punto nos menciona que varios estudios histológicos han informado de adipocitos marrones dispersos entre la grasa blanca en el 24% de las biopsias de humanos adultos y alcanzando el 50% de los casos con exclusión de pacientes mayores de 50 años. Por otra parte, el cuarto punto nos menciona que los adipocitos blancos humanos de los tejidos grasos subcutáneos pueden manipularse in vitro para desarrollar características pardas mediante la expresión forzada de PGC1A. Estos hallazgos sugieren además el potencial terapéutico de las estrategias orientadas a BAT para mejorar el gasto de energía al facilitar el mantenimiento y la función marrón de los adipocitos, estimulando precursores marrones preexistentes e inducir el programa de genes específicos para favorecer la transformación de adipocitos de blanco a marrón. El quinto punto nos menciona que la termogénesis adaptativa, definida como la producción regulada de calor en respuesta a la temperatura ambiental o a la dieta, está involucrada en el desarrollo de la obesidad. Los mecanismos reguladores de la exposición al frío y la activación simpática se han investigado extensamente en roedores que se cree que funcionan de forma similar en humanos. Aquí observamos un nuevo tipo de termogénesis adaptativa en ratones. La termogénesis adaptativa inducida por entorno enriquecido en respuesta a un entorno complejo que también requiere la activación del sistema nervioso central. Esto en el punto número 6. En el punto número 7 nos menciona que nuestros datos sugieren una regulación del sistema nervioso central selectiva de WAT por entorno enriquecido sin efectos significativos sobre la presión arterial o la frecuencia cardíaca. Es un punto importante. El punto número 8 nos menciona que el entorno enriquecido consiste en interacciones sociales dinámicas incrementadas, exposición frecuente a objetos nuevos y actividad física mejorada. Es poco probable que una sola variable tenga en cuenta todos los efectos del entorno enriquecido. Es más bien el conjunto y la combinación de todas las variables. Y finalmente, en el último punto se menciona que en el presente artículo se propone un mecanismo, la inducción de la expresión hipotalámica de BDNF, es decir, del factor neurotrófico, en respuesta a estímulos ambientales que conducen a la activación simpático-neural. Muy bien, finalmente no me queda más que hacer un comentario personal en relación a este artículo que he estado manejando, en la que debo comentar que estudios de este tipo, pues considero que merecen tener un valor alto en nuestra sociedad, sobre todo porque
intentan reducir al mínimo los efectos secundarios para el organismo humano respecto de otras opciones terapéuticas que puedan existir, siendo una propuesta concreta y específica para el combate a la obesidad, que en la actualidad se ha convertido en una enfermedad que daña a toda nuestra sociedad. Ay.